Sí, iniciamos nuevamente con la dirección de la semana y el análisis de mercado. Digo nuevamente porque, como bien ya saben los que están en el grupo, se grabó sin audio, así que bueno, acá va nuevamente. Voy a eliminar esto, así no hay spoiler. Bien, genial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Euro USD? Euro USD, básicamente venimos en este contexto, bien, venimos en una tendencia bajista. Acá lo que es interesante tener en cuenta es la neutralización que hizo el precio, bien, en este punto de acá. Una neutralización justo con esta mecha de acá, a la que luego el precio vino y nuevamente neutralizó. Sin embargo, podemos tomar estos dos puntos como la neutralización importante. ¿Neutralización de qué? Neutralización de este nivel de acá. Bien, vamos a ir a verlo. De este nivel de acá, vemos cómo hermosamente el precio vino y eliminó ese bajo por muy poco, pero vemos que fue una inducción excelente, muy notoria, donde el precio eliminó ese nivel bajo que vimos allá atrás, exactamente este de acá, tomando esta liquidez, bien, esta liquidez que había quedado pendiente en el precio, que fueron estos, podríamos interpretarlos tranquilamente como lows iguales, bien, exactamente esos de acá, justamente podemos interpretarlos como lows iguales, básicamente liquidez que le había quedado pendiente al precio por ir a tomar y que la tomó justo en ese punto. Exactamente por esto y no por otro motivo es que estamos en este momento viendo la reversión que está teniendo el precio, bien, después de una tendencia bajista muy fuerte y de este impulso a la baja tan poderoso y tan marcado que fue producto de la noticia del 2 de febrero, bien, que si no recuerdo mal, fue el NFP. El NFP fue esta vela enorme que estamos viendo acá. Y una vez neutralizado el precio, ya el euro dólar tomó la liquidez suficiente como para continuar al alza, al menos como un retroceso, ¿bien? Entonces, entendiendo ahora sí, más o menos el contexto general, desde dónde está viniendo el precio y hasta dónde está yendo, yo lo que veo es que si el precio quiere hacer un bajo más bajo, ¿por qué lo digo así? Porque obviamente dentro de lo que es el análisis hay que estar bien al tanto de que en realidad el precio puede hacer literalmente lo que quiera. Sin embargo, yo veo muy probable que el euro dólar, esta es la estructura que viene haciendo, bien, es muy probable que el euro dólar haga un retroceso y desde ahí un nuevo impulso, eliminando este bajo, haciendo un bajo más bajo en temporalidades mayores para venir a testear esta zona de demanda de acá, que es una zona de demanda válida, muy interesante, fresca de momento. A ver, no, fresca no es porque el precio llega a testearla con esa mechita, bien. Sin embargo, aún así es una zona interesante a la que todavía el precio podría ir a tocar, bien. Mismo también podríamos tranquilamente tomar todo esto como nuestra zona, bien, lo cual también es válido. Esto que estamos haciendo actualmente es más una demanda más en una temporalidad diaria. Sin embargo, para no ser tan, eh, tan generosos con la zona y tener algo más preciso, podríamos tranquilamente marcar este punto, ¿bien? Y una vez el precio llegue acá, ver la reacción que tiene, ¿bien? Bueno, entonces, ya una vez identificado aproximadamente hacia dónde puede ir el precio de eh, de este escenario, lo que estaríamos viendo, lo que me gustaría hacer es
idealmente, primero, antes de sumarnos a una venta, la zona ideal es esta zona de acá arriba, ¿bien? Esta zona de oferta fresca es la zona ideal. Sin embargo, puede que el precio no necesite precisamente llegar a una zona de tan arriba. Puede que no le sea necesario. De hacerlo, este es el escenario ideal para una venta. Sin embargo, como estoy comentando justamente ahora, puede que el precio no necesite hacer un retroceso tan profundo. Puede que le alcance con tomar los puntos de liquidez pendientes, los puntos de liquidez interna que le quedaron pendientes. Uno es este de acá, que acaba de tomarlo justo en este horario, en la sesión de Asia, acaba de tomar ese punto alto. Bien. Era uno de los puntos de liquidez pendientes que le quedaba y el otro es este nivel de acá. Lo ideal sería que tome esos dos. ¿Por qué también digo esto? Porque en caso nosotros estemos queriendo vender eurodólar, lo ideal es hacerlo por encima del 50% del fractal o rango mayor. ¿Y cuál es nuestro fractal o rango mayor? Es este alto, este bajo y todo lo que está en el medio es nuestro rango dentro de este low, este high, nuestro fractal, también propiamente dicho y conocido. Entonces, con la herramienta de la cuadrícula de Gann podemos observar que este nivel de liquidez está por encima del 50%, es decir, una vez que tome esa liquidez, ya el precio puede darse por satisfecho y con el combustible suficiente como para continuar cayendo y nos estaríamos encontrando caros en el rango por estar por encima del 50%, bien, estaríamos en la zona cara del rango. Por ende, si el precio llega hasta acá arriba, pues ya saben, ideal. Es el escenario ideal. Sin embargo, una buena venta podría darse una vez el precio llegue acá y una vez tomada la liquidez confirme y nos genere una nueva zona válida en la cual montarnos en ventas. En caso el precio más bien continúe subiendo y una vez que tome la liquidez nunca confirma ningún escenario de ventas, estaríamos tomando la venta donde el precio confirme, idealmente en estas zonas del extremo del rango. Eso sería lo ideal. Bien, ahora voy a dejar esto por acá. Este es el escenario para eurodólar. El otro escenario, que sería más bien un escenario para compras, es que el precio caiga desde donde está y elimine esta liquidez e idealmente también esta liquidez. Bien, sería un escenario más bien de este estilo. Y entonces una confirmación para un trade a contratendencia. Con eliminar estos dos niveles de acá ya es más que suficiente para que esa compra sea válida, aunque idealmente es una compra luego elimine todos estos puntos. Una vez esto suceda, confirme. Donde confirme, la compra es perfectamente válida. Bien, vemos que el eurodólar ya viene armándose su liquidez para continuar a la baja, como bien estuvimos viendo en el escenario de que el precio venga a testear esta demanda de acá. Bien, entonces ese es el escenario y el contexto mayor para eurodólar. Ahí está, perfecto. Una vez que ya lo tenemos bien ubicado, vamos a pasar a GBP/USD, libra dólar. Bien, en GBP/USD lo que tenemos es lo siguiente. Voy a eliminar esto. Genial, entonces lo que tenemos es el siguiente escenario. Lo que podemos ver es que GBP/USD luego de una acumulación importante, estuvo bastante tiempo aquí acumulando, rangueando básicamente, estuvo muy interesante. Al fin salió de todo ese rango de consolidación, de toda esta cajita, bien, en la que el precio no rompía ni hacia el alza ni hacia la baja, y eso sucedió
como en el caso del euro dólar, el 2 de febrero con el NFP. Movimiento muy fuerte a la baja, generando esta nueva zona de oferta fresca, original. Y se apoyó, vemos, en esta zona de acá. Si bien la zona sería todo esto, como vimos en análisis de mercado anteriores, hay una zona más refinada que en la temporalidad de una hora la podemos ver mucho mejor, que es esta vela de aquí, bien, con un imbalance por encima y demás. Vemos que no la llegó a testear por muy poco, lo cual a mí me parece algo interesante tener en cuenta. ¿Por qué? Les voy a comentar por qué. Esto yo deteniéndose justo antes de una zona de demanda fresca, yo lo interpreto como liquidez. No solo ese bajo de ahí, sino que vean, vamos a observar de que acá el libra dólar nos dejó en bandeja todos estos bajos, bien. Tenemos este bajo de acá, este bajo de acá, uy, voy a marcarlo con esto, esta herramienta que se ve mejor. Este bajo de acá, este bajo de acá, voy a marcarlo un poco más prolijo. Estos bajos de acá, bien, vamos a verlo con un poco más de detalle. Nos dejó muchos bajos iguales. ¿Y qué sucede? Esto se ve un poco mejor en la temporalidad de 4 horas, bien. Ahí mismo vamos ahora. ¿Qué es lo que sucede en la temporalidad de 4 horas que se ve mucho más claro? Que todos estos bajos iguales, bien, este bajo y este bajo, forman liquidez justo por encima de una zona de demanda, que es una zona de demanda original, bien, ya que no se apoya en ningún lado. Además de eso también vemos que es un movimiento que toma liquidez previo a su impulso, bien, previo a su impulso que fue el responsable de eliminar este nivel de acá. Me genera una nueva zona original y además de eso fresca, porque en este punto vemos que el precio no llega a testear nuevamente esa zona. Justamente por acá. Incluso tenemos un FG, un imbalance, justo debajo de toda esta liquidez antes de llegar a nuestra zona fresca. Son demasiadas coincidencias, inclusive teniendo en cuenta este bajo de acá que no llega a tocar la zona. Yo lo que entiendo de todo esto es que el GBP/USD nos está dibujando toda una liquidez objetivo para ir a buscar luego de que tome un correspondiente retroceso. En este caso el escenario es un poco similar a lo que vimos en euro dólar. Puede que el precio no necesite hacer un retroceso tan profundo. Si bien es lo ideal, no tiene necesidad ni obligación de hacer un retroceso tan profundo. Lo que sí vemos es que ya nos está dibujando la liquidez objetivo, que es, vamos a la temporalidad de una hora, bien, nos está dibujando ya toda la liquidez objetivo, que es esta de acá. Vemos muy claramente que el precio ya viene armando bastante liquidez para venir a tomarla en un futuro cercano. Bien, vamos a sacarle el gráfico para tenerlo un poco más limpio. Entonces, ¿cuál es el escenario que me gusta? El escenario que tenemos en libra dólar me gusta un poco más que el del euro dólar, ya que viene dejando mucha liquidez por acá encima, el precio, mucha liquidez, que me gustaría que el precio venga y tome. Veamos encima dónde se encuentra toda esta liquidez que vemos. Vamos a medirlo
con nuestra cuadrícula de Gann, nuestra fiel herramienta, y lo que nos damos cuenta es que justo por encima de la liquidez nos encontramos por encima del 50% de todo nuestro rango, es decir, el rango caro inicia literalmente justo por encima de toda la liquidez. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el precio tome estos altos, se va a encontrar en un punto excelente para ventas. Excelente, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que me gustaría ver? Que hoy durante la sesión de Asia el precio acumule, luego veamos una manipulación y una distribución que si se da con la calidad necesaria que conocemos y confirma una vez que el precio retroceda, podríamos estar aprovechando una venta a favor de la tendencia mayor de muy buena calidad, muy buena calidad. Este escenario me gusta un poco más por el contexto que el que vimos anteriormente en euro dólar. Bien, entonces este escenario verdaderamente me gusta bastante. Yo en lo personal, si el precio me hace algo por el estilo, voy a estar vendiendo. Bien, eso en cuanto a lo que es la libra contra el dólar. De hecho, si miramos un vistazo rápido a lo que es el DXY nos está haciendo algo muy similar. Bien, vamos a analizarlo de nuevo. Nuestra temporalidad mayor, lo que vemos es que tenemos este bajo, este alto y un fuerte impulso en donde ahora el precio está haciendo un correspondiente retroceso. Sin embargo, nos está ya armando bastante liquidez por toda esta zona. Nos está comenzando a armar bastante liquidez, a la cual estaría súper interesante que el precio venga, elimine y dé una buena confirmación con una buena zona para sumarnos a compras en los dólares. Bien, que de hecho, si esto lo vemos invertido, con el gráfico invertido, a ver, no sé qué acaba de pasar. Mi computadora se volvió loca. Bien, si lo vemos con el gráfico invertido, ahí está. Si lo vemos con el gráfico invertido, estamos observando un escenario verdaderamente muy similar a lo que vimos en euro dólar y en libra dólar, donde el precio lo que estaría haciendo es una toma de liquidez y luego una continuación de la distribución de la temporalidad mayor. Eso es lo que estaríamos viendo en el DXY en correlación y sincronización perfecta con lo que está haciendo euro dólar y libra dólar. Bien, recuerden que esto está invertido, no serían ventas sino que serían compras. Y para ya ir finalizando y cerrando el análisis de la semana, voy a hacer un pantallazo rápido por lo que es el neozelandés contra el dólar. ¿Por qué? Por el simple motivo de que me gusta bastante el contexto que está armando este par. Recuerden que si este par excede y está por fuera de su plan de trading, por favor no lo pelen, no hagan cagadas, respeten su plan de trading, que es lo más importante. Sin embargo, voy a hacer un análisis muy rápido de este par, justamente porque el contexto me gusta mucho. Bien, vamos a iniciar un poco por las temporalidades más grandes. ¿Qué es lo que estamos viendo en la temporalidad de 4 horas? El precio viene desde este alto de acá. Es un retroceso, nuevo impulso, retroceso, nuevo impulso, retroceso, que es donde nos encontramos actualmente, para un posible nuevo impulso. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos en este nivel de acá, en este punto de acá, ¿qué sucede con esta mecha? Bien, con esta mecha de acá, el precio hizo una toma de liquidez, eliminando este bajo, bien, y desde ahí tuvo un impulso fuerte al alza
que lo que está muy interesante es que con esta nueva zona que el precio hizo acá, es una zona original porque se crea sin reaccionar a nada. Vemos que en lo que es toda esta parte de acá no tenemos una zona clara y el precio luego de tomar este punto estructural de acá, con este impulso me genera esta nueva zona de demanda original y fresca de momento, que si lo vemos con mejor lujo de detalles vemos que tiene un imbalance por encima, por lo que esto es no solamente una zona buena y válida, sino que es una zona de mucha calidad. De hecho, vemos que tiene liquidez previa, tiene bastantes factores que nosotros podemos catalogar y discernir de que esta zona es una zona de muy buena calidad. Bien, veamos que se encuentra justo por debajo de este bajo de acá, entonces muy probablemente veamos una continuación de la distribución bajista hasta por lo menos este nivel de acá. Ahora, una vez entendido eso, ¿qué es lo que podemos reconocer? Que el precio, ¿cuáles son los puntos estructurales, nuestro fractal actual, nuestro rango actual? Vean todas distintas maneras de nombrar lo mismo. Son este low de acá, vamos a marcarlo para tenerlo bien claro, y este high de acá. ¿Dónde está? High, acá, perfecto. Entonces, una vez entendido cuál es nuestro rango actual, ahora sí podemos ir a una temporalidad menor, como la de una hora, y ¿qué es lo que vemos? Que el precio está en un retroceso profundo, hizo un retroceso profundo, y ¿dónde tuvo su reacción? En este nivel de acá, en este nivel de oferta. Vean este nivel de oferta de acá, cómo le sirvió al precio de manera hermosa para reaccionar justo ahí y tener su rebote. Ahora, ¿qué más podemos observar? Que si bien el precio ya tuvo su reacción acá, al parecer en ese nivel no hubieron la cantidad de órdenes pendientes institucionales y bancarias para llevar el precio a una continuación de la distribución bajista. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que si bien tuvo su correspondiente rebote, no fue lo suficientemente fuerte como para eliminar ni siquiera el punto estructural más cercano, que es este de acá, mucho menos este, ni hablar de toda esta liquidez que viene armando el precio por debajo, lo cual nos es material bastante interesante para suponer de que quizá el precio elimine este nivel de acá, inclusive posiblemente este nivel de acá, y confirme por encima. Bien, entonces una vez entendido eso, ¿qué es lo que vemos que puede llegar a hacer el precio? Podría tranquilamente continuar, quizá hacer una acumulación, luego continuar al alza, eliminar este nivel de acá y este nivel de acá, y una vez ahí dar una confirmación para una continuación de la distribución bajista verdaderamente muy interesante. Bien, me gusta, realmente me gusta bastante el contexto que viene armando el neozelandés contra el dólar. Incluso esto sería una venta a favor de la tendencia mayor, bien, pero inclusive si el precio continuase subiendo y eliminara incluso este alto estructural de acá, si esto sucediese nos estaría cambiando la tendencia mayor, bien, estaríamos pasando quizá, muy probablemente, de bajista a alcista. Aún así, está súper interesante y estaríamos teniendo una venta, ya no a favor de la tendencia, sino a contratendencia, pero en una zona muy interesante. Bien, vamos a echarle un vistazo a la temporalidad de 4 horas, y en esta temporalidad lo que vemos es justamente una zona, toda esta zona de oferta de aquí, fresca, que de momento el precio no volvió, no mitigó, con un imbalance incluso por toda esta zona, una zona de buena calidad, con este nivel estructural de aquí.
Por ende, es muy interesante también el caso el precio venga y elimine este alto. Si nos encontrásemos tan altos en el rango, una vez el precio llega a esta zona, sería muy interesante una venta, si bien sería contra tendencia, seguiría teniendo muy buena calidad. Ese es el segundo de los escenarios, y el escenario que es el que veo de mayor probabilidad es que el precio más bien continúe la tendencia mayor bajista y nos dé una interesante venta una vez elimine esos puntos altos. Bien, bueno, ese es el análisis de esta semana. Espero que les sea de muchísima utilidad, que tengan muchos profits, y les agradezco por ver el video hasta el final. Muchísimas gracias.